Nuestro invitado, el ingeniero civil Daniel Sánchez Marín, subsecretario de Gestión de Riesgos, subsecretario de Gestión de la Información y Análisis de Riesgos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Vamos a conversar con él sobre el balance que ellos manejan, cómo está la situación, el trabajo, obviamente la ayuda que hace la entidad con estas emergencias que se han registrado. Para reconfirmar, ingeniero, si nos escucha bien, tiene bien el retorno, buenos días. Correcto, Paul. Muy buenos días, amables oyentes. Gracias por la invitación para darles un poco de información respecto a las acciones de la Secretaría en territorio. Ok, para empezar, con respecto al potente sismo del día viernes, desde el viernes hasta el día de hoy, por parte de gestión de riesgos, ¿cuáles son estas acciones que se han tomado allí en Esmeraldas y localidades quizás cercanas que se han visto afectadas por estos sismos y réplicas que incluso se registraron horas después? Sí, bien, un poco para hacer un resumen de lo acontecido en Esmeraldas. Se suscitó un sismo a las 6:44 de la mañana, de 6,1 en escala de momento, a 8,4 kilómetros de Esmeraldas, ¿no? A una profundidad de 28 kilómetros. Eso es importante recalcar, que es un sismo muy superficial. Fue reportado como muy fuerte en Esmeraldas, como fuerte en Eloy Alfaro, Atacames, Muisne, en algunas provincias de la costa. Entonces, un poco desplegando las acciones de la Secretaría Nacional de Riesgos, en territorio se identificó específicamente en Esmeraldas 32 personas heridas. En el caso, eh, fue el único cantón donde se reportó personas heridas como tal. De allí tenemos personas afectadas, 436 personas en Esmeraldas. En Muisne tenemos 200, en Río Verde 160, en Atacame 54 y en Quinindé 4, con un total de 854 personas afectadas durante este evento. Tenemos como personas damnificadas 17 personas, familias damnificadas 5. Insisto, este reporte es con corte al día de ayer a las 11 de la noche, ¿no? Tenemos en total de familias afectadas 267 y haciendo una disgregación respecto a el tipo de estructura, tenemos 26 unidades educativas con daño estructural, tenemos centros de salud afectados 7, puentes afectados 1 y bienes públicos afectados 37 en general. Esto a manera de balance general. Respecto a los alojamientos temporales activados, ¿sí? Se activó uno en la parroquia Tachina, en Esmeraldas, en la unidad educativa Teodoro Morán Valverde. Actualmente contamos con 23 familias alojadas, que nos dan un total de 90 personas alojadas aquí en este alojamiento temporal activado por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Ingeniero, para recapitular, ¿cuántos bienes resultaron afectados? Bienes, paredes colapsadas. No sé si hay casas que de pronto colapsaron en su totalidad. Y de los heridos, 30 y pico me dijo, no recuerdo bien exactamente la cifra. De estos heridos, ¿estamos hablando de heridos graves que están internados o heridos que de pronto les cayó algo y salieron lastimados? No, afortunadamente no tenemos heridos graves que reportar, sino personas que han sido lastimadas hasta cierto punto por el colapso parcial de ciertas estructuras, específicamente paredes en sus viviendas, ¿no? Este, de allí, como le mencionaba, tenemos bienes privados afectados 2 y bienes públicos afectados 33. Correcto. Ustedes como gestión de riesgos obviamente están trabajando de forma como cooperación, ¿verdad? Se están uniendo todas las entidades, COE cantonal, COE provincial, COE nacional, gestión de riesgos. ¿Cuáles son las acciones luego de este potente sismo? ¿Qué se está haciendo ahora? Sí, bien, se está levantando información concatenados con diferentes entidades como el MIDUBI, el MTOP, Ministerio de Salud, con el MIES, para identificar cuáles son las personas y familias mayormente afectadas y evaluar el tema de la entrega de bonos de contingencia por parte del MIDUBI, ¿no? Entonces, eh, el resultado del COE que se instaló, ¿sí? En la mesa técnica 1, el MATE instaló un tanque de 2.500 litros de agua para consumo, ¿sí? En el tema del alojamiento temporal.
El caso de la Mesa Técnica 2, Salud y Atención Prehospitalaria, sí, tenemos que el Ministerio de Salud ha brindado 52 atenciones. Para el caso de la Mesa Técnica 4, que la lideramos nosotros, tenemos em, en coordinación con el MIES, se ha estado levantando, como le indicaba, información para pasársela a los GAT. Recordemos que por la ley que se aprobó en enero del año pasado, tenemos que los responsables de primera línea, esto es importante, responsables de primera línea son los GATS, ¿no? Son los encargados de hacer el levantamiento de información. Eso no significa que en un evento como el de Esmeraldas, nosotros vamos a estar de brazos cruzados hasta ver qué es lo que ocurre y si es que el GAT entrega o no la información. Se ha contado con el apoyo de ellos, se han visto superadas sus capacidades. Entonces nosotros como ente rector a nivel nacional hemos intervenido para poder tener la información y sobre todo que los tomadores de decisión tengan la información ya clasificada para poder hacer la toma de decisiones respectivas. En el caso importante de Petroecuador, le suspendió sus actividades en el sistema de oleoducto transecuatoriano, pero ya se encuentra evaluando para retomarlos. Incluso el Ministerio de Trabajo ese día suspendió las actividades, o sea, el trabajo presencial y el trabajo de forma virtual. Eso como acciones. Ahora, no sé si de pronto ustedes tienen algún informe por parte de INOCAR o por parte del INAMI a qué se debe este sismo o cuáles fueron los resultados y por qué de pronto de forma continua se han dado más sismos. Hoy, por ejemplo, en la madrugada se registró otro sismo en Manabí, donde no hubo mayor novedad, ¿no? Pero se han registrado algunas réplicas y la gente como que está un poco preocupada, ¿no? No sé si de pronto tiene algún informe o a qué se ven estos sismos. Bien, un poco recalcando el tema de Esmeralda, en cuanto al reporte de Indocar, es importante señalar que se canceló la alerta por tsunami para las costas Qué, qué ecuatorianas. bueno. Al momento, o sea, debemos entender que este tipo de fenómenos, sobre todo en Manabí y en Esmeraldas, es algo esperado, o sea, es algo que presenta cierto tipo de recurrencia cada cierto número de años. Entonces, es algo que va a ser identificado de manera, digamos, continua durante mucho tiempo. Se está haciendo los monitoreos necesarios con el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Se está trabajando de la mano también con INOCAR en el caso de alerta de tsunamis y sobre todo los pronósticos de lluvia del INAMI. Son eventos hasta cierto, pues son eventos naturales que no necesariamente deben desembocar en desastres, ¿sí? Pero para eso debemos tomar todas las debidas precauciones. Me refiero a respetar las normas de construcción, hacer los diseños que los entes encargados de la revisión de estos planos, de estos diseños antes de ser construidos, hagan que esto sea exhaustivo. Pues no, el análisis la revisión debe ser bastante, eh, digamos, al detalle para evitar que tengamos que lamentar estas pérdidas. Correcto. Bueno, con respecto al sismo ya hemos hablado, ¿verdad? Y el balance es lo que usted pudo manifestar. Ahora, el tema lluvioso, el tema temporada invernal, ¿cuál es el balance que ustedes tienen por ahora? Lamentablemente la cifra de fallecidos ha aumentado, asumo yo, en comparación a la semana pasada, porque ayer en un recinto en el Carmen Manabí, 3 jóvenes murieron por el impacto de un rayo, que es producto de la fuerte lluvia que se estaba registrando en el Carmen Manabí y los jóvenes que se estaban bañando en el afluente lamentablemente fueron alcanzados por el rayo. ¿Cuál es el balance de damnificados, afectados y el tema de los fallecidos? La cifra que ustedes manejan con respecto a la temporada invernal. Bien, bien, a nivel nacional, si a manera de resumen, las provincias más afectadas han sido Manabí, Los Ríos, Guayas, El Oro, Esmeraldas, Santa Elena. En la parte de la sierra tenemos Loja, Pichincha, Bolívar y Cotopaxi. Personas fallecidas que lamentar lastimosamente a nivel nacional, tenemos un saldo de 45 personas. Personas impactadas, tenemos un saldo de 221.172 personas. Como damnificados, andamos alrededor de 40.157. En el caso de viviendas afectadas, 58.300.
88 viviendas destruidas. Contamos con 767 y kilómetros de vías afectadas, tenemos 144 kilómetros. Entonces, ese es el saldo a nivel nacional. Disgregados, tenemos 3.032 eventos adversos, que si los dividimos entre inundaciones, deslizamientos y colapsos, tenemos 1.125 inundaciones reportadas, 1.249 deslizamientos, 196 colapsos estructurales y 169 socavamientos. Ese es el saldo a nivel nacional. Ahora, dentro de lo que ustedes están trabajando como acciones a seguir, están trabajando igual con los COEs, ¿verdad? De cada provincia o de cada cantón, de las personas afectadas, muchas de ellas que aún permanecen en sus zonas inundadas, permanecen aún en albergues. ¿Cuántos albergues han sido activados? ¿Qué se sabe al respecto? Por ejemplo, acá en Santa Lucía, con el tema de la represa Daule Peripa, es una zona que sigue inundada, pese a que no es que ha llovido con intensidad todos los días, pero la zona sigue inundada por el tema de la represa Daule Peripe. Sí, en el caso de alojamientos temporales, nosotros actualmente, con corte al día de ayer, tenemos 39 alojamientos temporales activos al momento. 350 personas se encuentran alojadas en esos establecimientos y eso es un total de 992 personas actualmente alojadas. En el caso, como usted lo menciona, de la situación de la represa Daule Peripa. Lastimosamente, uno de los cantones más impactados ha sido Santa Lucía. Esto ocurre, es importante señalarle a a la ciudadanía que no necesariamente el problema es la apertura de compuertas, que ojo, se está haciendo de manera controlada. Estamos actualmente en constante monitoreo con SELEC Hidronación, sino que aguas abajo existen cuatro ríos que aportan un caudal significativo, en ocasiones hasta cuatro veces el caudal que puede desalojar Daule Peripa de manera controlada. Estoy hablando de los ríos Pula, Puca, Congo y Colimes, y estos ríos no están controlados. Es por eso que hay ocasiones en las cuales, aunque las precipitaciones aguas arriba sean elevadas, sí, y las compuertas estén ligeramente abiertas, yo tengo problemas aguas abajo en Santa Lucía, en Colimes, porque estos ríos no son controlados, no tienen o alguna infraestructura tipo compuertas para poder un poco controlar su caudal. Entonces, no hay que ser un poco responsables en cuanto a quizás trasladarle la responsabilidad a SENEC de que estas inundaciones obedecen a la operación de compuertas. Sí, es un factor, pero no necesariamente las inundaciones en la zona baja obedecen a el control de Daule Peripo. Correcto, buena aclaración. Estamos conversando con el ingeniero civil Daniel Sánchez de gestión de riesgos sobre la actualización con respecto a lo que se ha registrado en nuestro país, temas sismos, aparte de la temporada lluviosa. Ingeniero, le consulto, ¿hasta cuándo se estima que Ecuador va a registrar lluvias fuertes o moderadas? Porque se hablaba que hasta mediados de abril aproximadamente se iban a registrar lluvias con intensidad. Acá en la costa, nosotros somos de la costa, ¿verdad? Ha dejado de llover, hay que decirlo. Por ejemplo, acá en Guayaquil ya no se registran esas lluvias como a un inicio, ¿no? Que eran fuertes y se vivían inundaciones. Pero hay ciertas localidades como en los ríos, Manabí, que sigue lloviendo con intensidad. Pero acá en el litoral como tal o en Guayas ha bajado en ciertas localidades la intensidad de las lluvias. ¿Qué reporte ustedes tienen? ¿Hasta cuándo lloverá en nuestro país? Sí, bien, eso ocurre porque según lo que reporta INOCAR, esta zona subtropical se ha desplazado hacia el norte, es decir, ya no tenemos esa nubosidad tan elevada que hacía que obviamente se transforme en precipitación frente a nuestras costas, ¿no? Entonces, el pronóstico como tal a nivel costero que indica el INOCAR es que podríamos tener algún tipo de precipitaciones digamos, de moderadas hasta fines de abril y luego ya con tendencia a descender como tal. Actualmente, esto se debe también a las anomalías de temperatura, es decir, el mar está un poquito más caliente, digamos, entre comillas, de lo que debería estar para la temporada. Entonces, estas anomalías andan alrededor de 2 grados.
¿sí? Es decir, estamos 2 grados por encima de la normal. Afortunadamente, durante las últimas semanas, estas anomalías han estado descendiendo y esperemos que sigan así, pues, ¿no? Estamos hablando que más o menos, según lo que ustedes tienen como reportes, lluvias estaríamos que hasta mediados de mayo o de pronto junio, no sé, ¿qué reporte El ustedes de pronto pronóstico, tienen? sí, el pronóstico inicial del INAMI es que hasta inicios de junio vamos a contar con cierto grado de precipitaciones a nivel nacional, ¿no? Pero obviamente ese pronóstico a medida que transcurren los días es actualizado y ahorita estamos hablando de que en el mejor de los casos no llegaríamos a junio con precipitaciones tan elevadas. La semana pasada se había anunciado por parte del COE nacional que se aumentaban las provincias que están declaradas en emergencia. De 8 pasaron a 12, ¿verdad? ¿Se mantienen Correcto. estas provincias? ¿Cuáles son estas nuevas provincias? Si de pronto las tiene a la mano y las podría anunciar, si me ayuda. Hola. Hola, ahí me escucha. Sí, 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 me repite, ya. disculpe, no Lo que alcancé a le escuchar. consultaba, la semana pasada las autoridades dijeron o mencionaron que ya no eran solo 8 provincias declaradas en emergencia, sino que aumentaron a 12, tengo entendido, ¿verdad? ¿Cuáles son estas provincias que aumentaron, si de pronto tiene este informe? Sí, efectivamente se hizo una actualización de estas provincias. Tenemos a toda la costa, ¿no? Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro, Esmeralda, Santa Elena, y tenemos ahora Loja, Pichincha, Bolívar y Cotopaxi. Correcto. Y en estas provincias, ¿cuáles son las provincias que registran más lluvias, deslizamientos de tierra? ¿Qué es lo que se sabe? Sí, a ver, tenemos reportes bastante críticos, sobre todo en la parte de Loja y El Oro, ¿no? Ahorita estamos bastante desbordados en esos puntos con deslizamientos, sobre todo. Recordemos que los taludes actualmente, como ha llovido de manera sostenida durante bastante tiempo, es decir, no ha habido precipitaciones elevadas en cuanto a intensidad, me refiero en la parte de la Sierra Sur, pero si ha llovido de manera sostenida durante quizás los últimos meses. Eso hace que los taludes estén totalmente saturados y todo lo que llueva, sí, escurre directamente a los cuerpos hídricos. Entonces, esto hace que los taludes, los cerros, digamos, se comporten de manera muy inestable, ¿no? Eso a su vez desencadena en que si es que no están estabilizados, ocurran este tipo de movimientos en masa. Y más aún si es que se registra algún tipo de evento sísmico, ¿no? Esto hace que estos deslizamientos se aceleren y provoquen, bueno, en este caso, anegación de vías en algunos puntos. Estamos también interviniendo con el M-Top de la mano para recuperar la vialidad en ciertos puntos críticos, sobre todo en la Sierra Sur y en parte de Manabí. Tengo Pero, entendido que, tengo sí, entendido, ingeniero, que este fin de semana fue crítico en Marcabelí el Oro. Incluso personas fueron arrastradas, esa zona quedó totalmente inundada, se hablaba de desbordamiento, se hablaba de que se registraron lluvias intensas con tormentas, incluso deslizamientos de tierra. ¿Tiene algún así reporte es. actualizado de esa zona? En Marcabelí tuvimos un evento que, bueno, ahorita estamos evaluando, hemos enviado personal al sitio para poder hacer una evaluación un poco más técnica. Allí tenemos un problema de represamiento en el cual se deslizó un talud bastante grande y eso hizo que tanto se quede anegada la vía, la Panamericana, en un tramo de aproximadamente como 100 metros y el problema es que eso provocó también un represamiento del río, ¿no? Entonces estamos evaluando la situación para ver cuáles son las acciones que se deben tomar en consideración, ¿no? Para, como le digo, recuperar la vialidad y sobre todo que esto no pase a mayores, porque al momento de haber un represamiento de un río, hay que ser muy cuidadosos en el tema de la limpieza y el desasolve, porque si ya se ha acumulado agua de un río por bastantes días, al momento de liberarlo, puede generar impacto aguas abajo, ¿no? En poblaciones cercanas a los ríos y eso es lo que queremos evitar, ¿no? Tiene que ser una intervención totalmente técnica para evitar que esto genere algún tipo de afectación en la población sobre todo. Un amigo oyente nos está escribiendo y me dice, Paul Tutiuen, pregúntele al ingeniero cómo está Loja. Mi familia vive en
Chaguarpamba. El fin de semana también en esa zona se vivieron momentos difíciles, deslizamientos de tierra, taponaron incluso quebradas y la zona había sido aislada. ¿Cómo está Loja según el reporte actualizado de ustedes? Sí, como le mencionaba, en el caso de Loja, bueno, yo tuve la oportunidad de estar personalmente allí hace aproximadamente 3 semanas. Ok. Entonces, es uno de los puntos efectivamente más afectados. En el tema de Chaguarpamba se le ha dado bastante atención. O sea, de manera, los puntos más afectados en los han sido Celica, Chaguarpamba, Paltas y Puyango, específicamente Chaguarpamba. Tenemos allí 3 alojamientos temporales activos atendiendo a 11 familias con un total de 32 personas, ¿no? Entonces se ha entregado asistencia humanitaria, se está dando todo el soporte, se está trabajando de manera articulada con el GAT. El tema es que, como le digo, las precipitaciones evidentemente no han cesado y los taludes siguen totalmente saturados, es decir, cargados de agua y cualquier em, evento, en este caso sísmico, por ejemplo, que también tuvo repercusiones al sur, que a veces no es sentido, no es palpado de manera directa, pero los taludes, al estar tan pesados, tan saturados, generan este tipo de deslizamientos. Pero estamos trabajando, el gobierno está desplegado también a través de la gobernación, tenientes políticos, y nosotros como Secretaría de Riesgos, como la Coordinación Zonal 7, está activamente en territorio prestando la asistencia humanitaria de primera mano y también trabajando con los entes técnicos, en el caso de nosotros con el IGM, con Cruz Roja, en el caso de que haya que intervenir en algún momento para ayudar a las personas de manera directa. Eh, También es importante indicar que se está adquiriendo información de manera satelital con programas internacionales como Copernicus. Se ha activado la Carta Internacional de Desastres, que se conoce como Charter, para poder tener en tiempo real una evaluación de lo que ocurre cada vez que se genera un evento. Es decir, si estamos de noche y no puedo tomar imágenes con un dron, entonces lo hago de manera satelital, imágenes de radar que se conoce, y eso me ayuda a poder identificar puntos críticos y tener información de primera mano para los tomadores de decisiones y no esperar al día siguiente, donde tengo que quizás lamentar algún tipo de pérdidas, ¿sí? Porque estamos hablando de quizás 12 horas de oscuridad hasta el siguiente día, pero gracias a la tecnología actual y con la colaboración internacional que tenemos, podemos tener información de primera mano y casi en tiempo real. Ingeniero, sabemos que tiene que cumplir una agenda. En resumen, ¿cuál es el balance para nuevamente indicarlo acá en la poderosa WQ Radio, que quizás algunos amigos recién escuchan en la entrevista? ¿Cuál es el resumen producto del sismo en Esmeraldas? ¿Cuántos afectados, cuántos heridos, cuántas casas colapsadas? Y también hágame un resumen breve sobre la temporada invernal, fallecidos, damnificados, afectados a nivel país. Por favor, si me ayuda nuevamente. Sí, hablando específicamente de Esmeraldas, recordemos que el evento se está levantando información constantemente y se está actualizando, pero el corte que tenemos al día de ayer es de 854 personas afectadas como evaluación preliminar. Personas damnificadas tenemos 17, heridos tenemos 32. Cabe recalcar que cuando digo heridos se refiere a personas con heridas en cabeza y golpes menores, ¿no? 32 personas heridas. Familias afectadas 267 y en total tenemos viviendas afectadas 267. Este saldo es con fecha al día de ayer a las 5 de la tarde. ¿No? De ahí tenemos afectación a servicios esenciales, tenemos 20, afectación a servicios de segundo orden 20. En total, haciendo un resumen de la provincia de Esmeraldas como tal, tenemos 436 personas afectadas solamente en Esmeraldas, en Muisne tenemos 200, Río Verde 160, Atacama 54 y Quinindé 4. En el caso de eh, infraestructura pública, tenemos 26 unidades educativas con daños estructurales, 7 centros de salud afectados y en resumen, bienes públicos afectados 37. Eso en cuanto a Esmeraldas. Y respecto a nivel nacional, tenemos 3.032 eventos adversos registrados. Tenemos un total de, lastimosamente, 45 personas fallecidas, siendo el mayor número en Manabí 7.
perdón, en Loja 9, le sigue Manabí con 7, ¿no? Y el resto en la costa y en la sierra. Respecto a la ayuda, a la asistencia humanitaria entregada, tenemos 48.917 familias atendidas por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, 35.278 familias atendidas también en el caso de la entrega de asistencia humanitaria y tenemos 39 alojamientos temporales activos atendiendo a 350 familias alojadas en esos puntos actualmente. Ese sería un saldo, un resumen de las intervenciones de la Secretaría Nacional de Riesgos por disposición del Gobierno Nacional. Ok, gracias ingeniero por estar con nosotros. Es el ingeniero civil Daniel Sánchez Marín, subsecretario de Gestión de la Información y Análisis de Riesgos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Gracias por estar con nosotros acá en WQ Radio. Que tenga buenos días. Muchas gracias, pase bien. Correcto, vamos a hacer una pausa, pero antes de la pausa me acaban de escribir, me dice Paul Tutibén, los estamos escuchando desde Manabí. Gracias por escucharnos a nuestros amigos desde Manabí, específicamente desde Puerto Viejo. Paul Tutibén, escuchando la poderosa WQ Radio a través de las redes sociales. Envío un saludo a la gente de Puerto Viejo, que desde muy temprano, la gente trabajadora ya está activa para iniciar esta nueva jornada de trabajo. Saludos para nuestra comunidad que nos escuchan allá en Puerto Viejo. Prepare la música de cumpleaños, señor productor, porque me acaban de escribir por interno y voy a hacer lectura del mensaje tal cual me acaban de enviar. Dice, buenos días, Paul, quiero enviar un saludo de cumpleaños a